Hola, hola, buenas tardes, noches a todos. Gracias por estar aquí. Yo creo que nunca mejor que esta vez, con este frío, viernes frío, con la ansiedad de la semana, tener la mano a Manu Grillo aquí con nosotros. Sí, bienvenido por empezar a Manu. Muchas gracias por estar. Y a todos ustedes, porque si no, esto no tendría el ritmo que quisiéramos que tenga. Saben que es una charla interactiva. Si hay alguien que es la primera vez que está, me encantaría que levantase la mano, así le damos una doble bienvenida. Y si no, nos conocemos todos, ya está, fantástico. Mira, voy a cumplir con el requisito de una presentación, entre comillas, oficial. Bienvenida, Andrea. Eliana Andrea. Doble bienvenida para ti. Muchas gracias, un placer. Gracias. Bueno, entonces, mira, Manu Grillo. Manu Grillo estudió counseling psicológico y se ¿Mm? graduó en Olo San Isidro. Olo San Isidro es una casa que conocemos bien y muchos de nosotros pasamos por allí. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UBA, la Universidad Hace de Buenos Aires. muchísimo, sí, Mirá, hace muchísimo. qué bien nos vendría un seminario de comunicación no violenta en Colella. Así que Absoluto. prepárate Mm, para que te lo pidamos. Bueno, sí, bueno, claro que sí, con todo gusto. genio. Entonces, Ciencias de la Comunicación en la UBA. Formación complementaria en trastornos de ansiedad, ¿sí? Mm, En la Fundación ujú, Foro Argentina, sí, sí, la señor. conocemos bien también, Ujú. sí. Ahí hice esa capacitación como complemento, digamos, como para encarar precisamente este tema, ¿no? De ansiedad que siempre me pareció tan interesante. Es verdad. Y además le agregaste mindfulness y regulación Ujú, emocional, ujú. ¿sí? Ese es el Exacto. título del curso. Y bueno, y Ujú. tienes años de experiencia Y en experiencia tengo mis años, individual y grupal, así ¿sí? es, de armar Tengo muchas ganas de talleres. preguntarte, tengo ganas de preguntarte después de todo esto cómo va tu ansiedad. Ah, Sí. terrible. Bueno, ya nos vas a contar entonces. Casa de herrero, Y cuchillo de palo. así es, te descubrimos. Bueno, Total. somos muchos esperando que empieces con tu generosa exposición, Manu. Así que Bueno, tranquila, esto ya ves que es ahí va. informal, 100%, Ujú. así que adelante nomás. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por este espacio, por estar acá. Para mí es un placer, es la primera vez. Sí, estoy ansiosa, claramente. Eh, Y un poco lo que me convoca es compartir con ustedes una mirada que tiene que ver con el mundo de las emociones. Hoy nos toca la ansiedad, que es un tema, bueno, donde yo hice una especialización. Eh, es un tema que hoy por hoy llega mucho a las consultas, pero llega desde la sintomatología, ¿no? Desde cómo me siento con la ansiedad, a veces desde las definiciones personales, ¿no? De soy ansioso, lo cual yo trato siempre de resignificar, que las emociones no nos definen, este que vamos siendo todo el tiempo, ¿no? Que las emociones son algo que nos recorren, que nos visitan, eh, y que podemos aprender mucho de ellas, y es un poco la propuesta que quiero traer acá. O sea, no una mirada clínica de la ansiedad con su sintomatología, sino entenderla como una emoción que llega a nosotros y que trae algo para comunicarnos y que, como el resto de las emociones, si las miramos, si las podemos mirar y alejarnos un poquito de ellas, podemos observar y entender y aprender qué es lo que nos está trayendo. Como todas las emociones, también
la ansiedad es una experiencia personal, individual, particular y cada uno de ustedes tendrá registro de haberse sentido ansioso en algún momento. Eh, Voy a compartir una pequeña presentación, pero nada más que es a modo de guía y espero que esto salga bien. Si no sale bien, lo damos de baja. ¿Se ve? Muy bien. Muy bien. Entonces, esta es un poco la propuesta de hoy, ¿no? Lo que les decía, mirar la emoción, pero desde la experiencia personal. No quedarnos con lo que se ve, con el síntoma, sino entenderlo como un camino de descubrimiento. La propuesta es para todas las emociones, pero hoy vamos a hablar un poco de la ansiedad. Creo que todos en algún momento se van a poder identificar con sentirse ansiosos, cada uno a su manera lo habrá vivido, pero esta ansiedad que nos visita y se queda un tiempo, ¿no? Una ansiedad frente a un examen, un evento importante, la charla de hoy para mí, conocer a alguien que nos gusta, un viaje, circunstancias que nos hacen poner pendientes de ese evento, la incertidumbre de cómo va a salir, y la vivimos que puede estar mezclada con entusiasmo, con nervios, con intriga, con desconcierto, ¿no? Pero esa es una ansiedad que nos toca y tiene que ver con un evento en particular o con una situación en particular y nos recorre por un momento. Hay otro tipo de ansiedad que ya es un poco la que se nos mete en la vida, ¿no? Es la ansiedad que nos empieza a tomar. Y que como todas las emociones, cuando nos toman, empiezan a convertirse en una forma que tengo de ver el mundo y una forma que tengo de significar lo que siento y lo que me pasa. Eh, Cuando nos toma el enojo, vemos todo desde ahí y nos pasan ciertas cosas. Cuando nos toma la ansiedad, en general se mete y muchas veces en distintos grados puede llegar a ser bastante inhabilitante para ciertas cosas. La ansiedad en general, y cada uno tendrá su experiencia, pero cuando realmente nos toma desde un lugar de preocupación, de pensamientos recurrentes, de anticipación de un futuro que todavía no conocemos. Y en general lo que suele suceder es que ese futuro es un poco catastrófico, ¿no? Imagínense la emoción, ansiedad tomándonos, ¿no? Algo que realmente nos preocupa de manera recurrente, algo que realmente nos está afectando en nuestra vida, en el quehacer de todos los días. Eh, una ansiedad que no me permite por ahí ir a una fiesta porque me da vergüenza, porque tengo miedo al encuentro con las personas que puede pasar. Una ansiedad que no me deja volar porque me da miedo volar y me da miedo los aviones. Una ansiedad por la salud, ahora lo vamos a ver más adelante, pero hay distintos tipos de ansiedad que cuando se nos meten, nos toman y nos van condicionando. Y en general tienen que ver con una escalada de pensamientos que vamos construyendo de menor a mayor. ¿No es cierto? Una preocupación se convierte en otra, se convierte en otra, y cuando nos queremos dar cuenta, nosotros mismos estamos creando nuestros propios escenarios de ansiedad y los creemos porque los estamos construyendo. Por ejemplo, algunas preguntas que por ahí se pueden sentir identificados, pero a veces pasa. ¿Y si tengo alguna enfermedad? ¿Y si me dejan de querer? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me vuelve a pasar el ataque de pánico? Todos podemos llegar a tener circunstancias de estas que a veces nos tomen y nos pasen. La experiencia va a ser siempre distinta para cada uno de nosotros y eso es lo que quiero rescatar. Quiero salir del libro de que a todos nos tiene que pasar de la misma manera, porque lo que quiero priorizar es que cada uno tiene su vivencia y tiene su forma.
pero sin embargo, cuando estamos en estado de ansiedad, lo que sí podemos ver es que se transforma en una manera de ver el mundo en el que estamos, desde la hipervigilancia o desde el miedo o desde la preocupación. Y no nos damos cuenta, pero empezamos a habitarnos de esa manera. Entonces, un poco acá lo que reflejo es esto, ¿no? La propuesta de ver no cómo se presenta, sino qué nos trae. Esto es mío. Eh, yo tengo casi una certeza de que la ansiedad es apenas lo que se ve y que cuando empezamos a indagarla, empezamos a navegarla y empezamos a encontrar que tiene raíces mucho más profundas. Por ejemplo, el miedo a la ansiedad por la salud, ¿no? El miedo a enfermarme, que muchas veces pasa. Hay personas que por ahí tienen o cualquier cosa que les pasa en el cuerpo van al médico a chequearse. Cualquier cosa que detectan piensan, no, tengo un bulto acá, entonces esto puede llegar a ser algo complicado, puede ser un tumor y escalo y escalo. Y no, si es un tumor, entonces puedo llegar a tener cáncer, entonces, y me armé mi historia de ansiedad con respecto a la salud, por ejemplo, y eso nos toma y realmente nos condiciona porque realmente estamos preocupados y angustiados. Entonces, si empezamos a navegar eso que pasa, vamos a encontrar en el fondo que hay una raíz. Y esa raíz quizás tenga que ver con el miedo a la muerte, por ejemplo, que es mucho más profunda y no se ve. Entonces nos pone de frente con qué me está pasando con ese tema. El miedo a perder el control, por ejemplo, también. Por ahí tiene que ver con algo de nuestra historia, algo que nos haya pasado, que nos haya tocado, con alguna herida. Entonces es esto, ¿no? Lo que sentimos, si lo indagamos y lo permitimos navegar, nos puede llevar a un autoconocimiento muy profundo. Y desde ahí, mi idea es poder entender lo que nos pasa desde otro lugar, no quedarnos con la primera capa, sino realmente tomarlo como un viaje interior de autoconocimiento. Esto lo planteo para todas las emociones, pero la ansiedad en general tiene esta connotación de miedo, tiene esta connotación de preocupación, que son sensaciones que cuando nos toman no son agradables. Por ejemplo, la ansiedad social, ¿no es cierto? Me cuesta ir a una fiesta, me cuesta interactuar con personas. Sí, claro, los síntomas empiezan, puede verlos como no, cada uno lo vive de una manera distinta, pero hay gente que le da vergüenza, se pone roja, me sudan las manos, no quiero ir, evito las circunstancias. Pero mi invitación es, bueno, ¿y qué nos pasa con eso, no? Y por ahí encontramos y empezamos a indagar y a indagar este miedo al rechazo, quizás alguna herida que haya quedado en nuestra historia, algo que nos haya pasado. Y si seguimos y seguimos y seguimos, quizás encontramos algo con nuestra autoestima, algo con nuestra seguridad personal, algo que alguna vez nos dijeron y nos creímos, algo que significa que le doy mucha importancia a lo que están diciendo los demás de mí. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Como que de una emoción puedo llegar a indagar y conocerme mucho más en profundidad. Manu, Sí, sí, primero a todos buenas tardes, es la primera vez que me sumo, me encanta el espacio y bueno, y ni hablar de ver la mano acá, transfiriéndonos y regalándonos todos estos conocimientos y visiones por sobre todo, ¿no? Eh, Uno cuando habla, yo te escucho y la verdad me encanta porque generalmente cuando uno habla de ansiedad, lo primero que hay es una connotación negativa. Y creo que en esto de las emociones y lo que traes me parece espectacular verlas sin carga ni positiva ni negativa, sino con esta apertura de decir, bueno, ¿y esto qué me está mostrando? ¿Qué me trae? eso. Y la verdad que es buenísimo cómo lo traes y cómo lo explicás y lo planteás,
porque uno dice, estoy ansioso, y pareciera que es una situación sin solución, cuando en realidad es la puerta para empezar a solucionar. Quería compartir un poco esto que me haces ver así, en el sentido de tratar de sacar esas etiquetas de positivo o negativo una emoción y Absoluta. verla más, a ver qué me está trayendo, qué me está mostrando, porque, como decimos, ¿por qué me siento así? Porque en realidad, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? O por ahí finalmente es cómo tengo que vivir, ¿no? Tal cual, Rami. Bueno, es eso, un poco la idea. Está bueno que lo hayas podido captar porque era un poco la idea mía, ¿no? Hoy traerles esto en una reflexión abierta para que todos compartan lo que realmente sientan y gracias por eso, eh, para desetiquetar exactamente todas las emociones, si son buenas o malas, ¿no? Algunas tienen mejor prensa que otras. em, pero todas las emociones tienen que ver con algo que nos está pasando mucho más profundamente. Y pueden ser una vía de conocimiento, de autoconocimiento. Entonces, no asustarnos de ellas, darles el espacio, poder mirarlas. Esto que vos decís, me defino, soy ansioso, estoy ansioso, ¿no? Eh, es como decir, si podemos parar ahí y decir qué es lo que realmente me está pasando, qué es lo que realmente estoy sintiendo, puede ser un acceso muy valioso para entender muchas cosas. Por ejemplo, acá hay más ejemplos que por ahí algunos se identifican. La ansiedad por rendir, hay muchísimos, ¿no? Pero traje algunos por rendir, ¿no? El miedo frente a un examen, el miedo al error. Podemos indagar qué nos pasa con el perfeccionismo, qué nos pasa con esto de la responsabilidad, para qué, para quién lo estamos haciendo, hasta dónde esto nos toma, cómo nos condiciona. Esto es de hacer las cosas bien, qué me pasa si fallo, qué tiene que ver con mi historia. O Manu, ¿me sea, dejas compartir algo que me haces pensar con algo que sí, acabas de decir? ujú, Creo que es súper valioso esto que acabas de decir de estoy ansioso o soy ansioso. El no identificarte y especialmente por darle a la emoción una temporalidad. Porque si no terminás siendo y en realidad probablemente es un sentir, siento ujú, tal cosa y no soy tal cosa. Y creo que ujú, eso hace una total y gran diferencia, ¿no? En el sentido de trasladando las otras emociones, si soy miedoso o tengo en este momento miedo, si estoy ansioso o soy ansioso, ¿no? Porque creo que desetiquetando bueno o malo y dándole distancia y perspectiva, es donde se abre esto que vos traías de, mirá, a ver qué me está mostrando y qué voy a... A ver, sería como el testigo de un auto si te dice si falta nafta o hay una goma desinflada. No es ni bueno ni malo, es ujú. información. Y Es tomándolo así, creo información, que abre una... ¿Perdón? es información. Claro, Ujú. esa emoción es información y a partir de ahí abrís las oportunidades para ver qué tenés que solucionar, porque seguramente la ansiedad cuando soluciones lo que verdaderamente tengas que solucionar desaparezca, no es que no hay que estar ansioso, hay que solucionar lo que la genera, ¿no? No, seguro, hay obviamente frente a la ansiedad puntualmente, hay recursos cuando estás muy tomado por la ansiedad como para poder tratar de regularla, pero desde ya que lo que vos estás diciendo es eso, es primero la experiencia personal, que cada uno lo vive distinto, y después que son momentos que nos están pasando estas emociones. ¿No? No tienen que ver con, no nos constituyen, no nos definen, y animarnos a conocerlas y a explorarlas es como el primer camino para poder entender mejor por qué me está pasando lo que me está pasando. Sí, Sergio, vos querés contar algo. Sí, justamente estoy viviendo un momento de ansiedad, Ujú, porque me gustaría decir algo, pero por supuesto con la calidez y el afecto mayor que me salga. ujú, Me dirijo especialmente a vos, Ramiro, y lo primero que me sale es decirte que te agradezco infinitamente que estés aquí y que sea tu primer vez. Pero también me gustaría transmitirte
cómo funciona esto de alguna manera. Para no interrumpir la exposición, y repito, lo digo con todo el afecto del mundo y la calidez y respeto, solemos levantar una manito y ahí en ese momento se le da el turno a quien quiere decir algo. Si te parece bien, nos amoldamos a esta consigna. Y, Obvio, y, obvio, perfecto. Había levantado la y mano y ya, como perdón, quedó ahí, creí que era interactivo. Perdón, malentendí la dinámica, gracias. no solo es interactivo, sino que justamente aplicamos esto. Y mira, si de esta charla especialmente, yo estoy rescatando algo, es justamente lo que estoy viviendo, porque es la ansiedad a no decir lo que querés decir, ¿no? Así que perdón por la interrupción, pero era necesario decirlo. Y ahora sigamos adelante, todos juntitos, más juntos que antes todavía. Gracias. La ansiedad a decir lo que no querés decir, ¿no, Sergio? Como esta cosa de esto que nos pone la ansiedad de frente con esto que me pasa, ¿no? Que algo contenido, ¿no? Que de golpe necesita salir. También es una energía que necesita vehiculizarse y salir. Eh, es muy valioso todos los aportes y me encantaría escucharlos realmente. No, eh, no tengo una gran disertación más allá que realmente traernos esta reflexión del autoconocimiento y que lo podemos ver reflejado en todas las expresiones de ansiedad. Por ejemplo, acá vuelvo a otro ejemplo, si también por ahí alguno se siente reflejado, la ansiedad generalizada, que es otra categoría, ¿no? Que es esta necesidad de anticiparme a todo, eh, pensando que las cosas podrían llegar a salir mal, esta necesidad de tener todo bajo control. Entonces, cuando me pongo a pensar en eso, también me puedo preguntar y empiezo a navegar como hago yo siempre y digo, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que necesito controlar? ¿Qué es lo que me da tanta inseguridad? ¿Qué me pasa con la confianza? Con la confianza a los demás. Muchas veces esta sensación de que yo, si no lo hago yo, nadie lo puede hacer tan bien como yo. Entonces controlo, entonces hipervigilo y me pongo atento, me pongo en estado de alerta permanente, porque eso tiene la ansiedad. La ansiedad se nos sube al cuerpo y nos pone en un estado de hipervigilancia y de alerta permanente. Estamos como es una energía casi adrenalínica, como que estamos preparados para la lucha, para una sensación. Es distinta a la energía, por ejemplo, que nos trae una emoción como la tristeza. La emoción como la tristeza nos regula para abajo, nos pone más calmos, nos pone más para adentro, nos da cansancio, ¿no es cierto? Es otra energía, es otro el cuerpo, cómo funciona. Cuando estoy ansiosa es como una hiperactividad, como una cosa mucho más armada, mucho más preparada y de hecho pasan cosas en el cuerpo con la ansiedad. Se acelera el ritmo cardíaco, puede llegar a haber alguna palpitación. En algunos momentos donde la ansiedad realmente nos toma, se puede sentir como una sensación de ahogo, de falta de aire, sudoración, mareos. Es decir, hay un montón de sintomatología física que también nos puede llegar a tomar desde la ansiedad y que es muy particular de esta emoción. Y un poco, bueno, como para abrir la charla, me parece importante esto siempre, 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 que cada experiencia es particular y que dos personas pueden presentar la ansiedad de distintas maneras y que eso es absolutamente válido y que no hay una sola forma de definir las emociones y lo que sentimos y lo que nos pasa. Eh, y que la ansiedad, y esta es mi propuesta de hoy, no de quedarnos con que solamente es una emoción, sino que es un camino de autoconocimiento y de autoexploración, si nos animamos a mirarla y nos animamos a entrar en esa búsqueda interior que a veces es tan desafiante de ver y entender por qué nos pasan las cosas.
y no quedarnos en esa primera interpretación de definirnos y actuar el mundo desde ahí. Así que eso es un poco lo que tengo para compartir. Ahora abro para quien quiera. Podemos seguir hablando de esto un montón porque a mí me encanta. Eh, Así que acá estoy un poco a escucharlos, a ver si hay alguien. Brenda. Hola, Hola, Brenda. a mí me pasan dos cosas, no a mí en lo personal, sino he notado y con miedo de equivocarme, pero la primera es que se le ha dado un valor a la ansiedad como que fuera algo súper wow, súper cool, que es necesario para sentir como el valor que uno tiene, porque si tengo ansiedad quiere decir que soy una persona que tiene que hacer muchas cosas. Yo Esto, escucho con mucho eco, perdón. sí, esto Me decía cuesta un poquito, sí. soy yo, es que también oigo con eco. No sé, me encanta lo que estás diciendo, pero escucho con mucho eco. A ver, vamos de nuevo. Ok, que se le ha dado mucha Sí. ansiedad, porque si tengo mucha ansiedad, quiere decir que soy una persona que hago de todo y entonces me doy ese valor. Y Mm, por otro lado, me he dado cuenta que muchas personas prefieren vivir con ansiedad antes de sumergirse en ese mundo interior, porque prefieren más la ansiedad al miedo de ver lo que hay adentro. ujú. Sí, coincido con vos en el sentido de que la ansiedad de repente parecería como que es algo moderno y que está culturalmente hoy un poco en boga, ¿no? Como me salió un término terrible, pero bueno, como que si soy ansioso soy activo, ¿no? Si soy ansioso soy moderno, si soy ansioso es como que esta cultura actual requiere de ansiedad para ser resolutivo. Un poco me parece interpretar eso de lo que vos estás diciendo y es verdad, pero también es verdad que hay ansiedades que son mucho más complicadas y ansiedades que realmente condicionan la vida. Las fobias, los trastornos, las ansiedades limitantes, realmente las crisis de pánico, ¿no? Entonces hay un mundo de una ansiedad diferente al que podemos vivir culturalmente hoy, como en esta aceleración que vivimos. Y, y me parece que sí, que también explorar las emociones y explorarnos siempre es un compromiso y es un desafío que no todos tenemos ganas de hacer a veces. A veces no es el momento, a veces no queremos, a veces preferimos quedarnos con lo que se ve, con el síntoma. No tenemos muchas ganas de indagar, porque indagar siempre es un compromiso y es un camino de no retorno, porque una vez que empezás a ver, es muy difícil después dejar de ver. Entonces, una vez que empezás ese viaje, tenés que estar disponible. Eh, Como todo, ¿no? O nos podemos quedar en aquellas emociones eh, que algún confort la encontramos, ¿no? En los lugares de confort. Soy ansioso, me pasa esto, soy así, me defino así, vivo mi vida así. O, ¿qué me está pasando? ¿Qué puedo aprender de esto? Pero lo llevo a todos los planos de la vida, ¿no? O quedarme en aquello que realmente me sucede y no me planteo mucho nada, o decido meterme, investigarme, conocerme. Hay veces que podemos, hay veces que no. Hay veces que los lugares que habitamos nos atrapan y que son muy difíciles de salir de ahí, porque, porque es lo que conocemos y porque es lo que nos da seguridad y porque es donde nos vinimos definiendo por mucho tiempo. Si yo me defino de alguna manera, soy ansioso, soy de determinada manera, salirme de ahí, bueno, realmente es un quiebre importante, porque si no soy eso, ¿quién soy? Y me pone de frente con un montón de preguntas y de incertidumbre, y muchas veces el miedo.
y, y el autoboicot también, ¿no? De quedarme en ese lugar conocido, aunque no la estoy pasando muy bien, por las dudas yo me quedo, porque esto me define, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, movernos de los lugares, indagar nuestras emociones, sí, es una movilización gigante. Hablé demasiado. Em, pero bueno, nada, es esto, ¿no? Yo creo que todo lo podemos tomar como un camino de autoconocimiento cuando estamos disponibles para explorarnos. En este caso, la ansiedad y las emociones, pero hay muchas otras cosas en la vida que siempre podemos explorar para conocernos más. Sí, Sergio. Gracias. Te quería preguntar si es lícito, entre comillas, poder pensar de que una parte de mí es ansiosa y aceptar eso de la parte de mí es ansiosa y no definirse como ser ansioso, que podría, Sí, eso que estás diciendo es súper interesante, ¿no? Y tiene que ver bueno, con esta formación que yo la empecé a hacer de Internal Family Systems, ¿no? Que van a dar ahora en colegio. Eh, Tenemos partes, claro que sí. Hay partes nuestras y seguramente hay una parte más ansiosa, hay que convive con otras. Lo que pasa es que a veces las partes nos toman, pero por eso son momentos, ¿no? Y por eso no confundirnos, y es interesante esto que vos decís, es una parte mía, en un momento me tomó, me está tomando, esta energía me está tomando, pero no significa que eso me defina y que eso yo sea todo, porque también tengo otras partes mías que me componen y me acompañan. Pero a veces algunas ganan por determinadas circunstancias y se apoderan de nosotros y nos convertimos en eso por un rato. Y depende qué parte sea, la pasamos mejor o la pasamos peor, porque hay partes que son divertidas y, y la parte ansiosa por ahí es un poco más inquietante y un poquito más disruptiva. ¿M? Pero sí, sí, absolutamente. Me encanta eso de las partes. Yo creo profundamente en eso. Somos mucho más ricos y complejos que lo que a veces nos pensamos, me parece a mí. Por eso a mí me encanta la autoindagación, el autoconocimiento, el abrirnos. Eddie, gracias. Eh, Sí, ¿me escuchan? hola. Sí, A ver, yo creo que este tema de la ansiedad es un tema, si se quiere, muy cada vez más de moda porque la ansiedad tiene que ver con el tiempo. Es decir, si yo quiero tener un hijo y quiero tenerlo en un momento determinado y no llega, y no llega, y no llega, despierta en mí ansiedad. Es decir, es medio tiene que ver con la prisa para lograr objetivos, para alcanzar metas, para un montón de cosas. Y en este sentido, como nosotros vemos que las cosas suceden tan rápido a partir de la tecnología y las comunicaciones, no nos ayudan mucho para no ser ansiosos, porque vemos que todo se sucede tan rápido que pensamos que nosotros vamos más despacio. Es con lo que la ansiedad está muy, muy de moda. Y en cierta forma yo creo que la ansiedad, una, la forma más de combatirla sin llegar a medicamentos, empieza por una serie de vicios, como por ejemplo la comida, la bebida. Yo quiero masticar, lo que sea, aunque sea galletas de arroz, pero tengo que masticar, porque como si al masticar distrayese la atención de los objetivos que me están tardando en llegar, ¿no? mm, Y atrás de esto otros vicios
que tienen que ver incluso con las drogas. Es una interpretación que yo doy, no quiero decir que sea así. Como decía un periodista deportivo, por lo menos así lo veo yo. Este, y Creo que lo que entonces, vos estás trayendo, perdón, no te quería interrumpir, perdón. no, dale, dale. No, me parece que lo que estás trayendo es un poco como lo que decía Sergio antes, ¿no? Como esta Claro, energía que necesita ser liberada de alguna manera. Y vos estás diciendo, bueno, por ahí a veces es a través de la comida, por ahí es a través, no sé, de alguna actitud que yo siento que me permite canalizar esa emoción que no sé bien cómo administrar, que es esta ansiedad, ¿no? claro, pero todo tiene que ver que si uno fuese más paciente, sería menos ansioso. Si le diera más tiempo a las cosas, si uno conociera los procesos que tienen que pasar para hacer algo, te voy a poner un ejemplo reciente acá donde yo vivo. Llamé a la municipalidad, hice una presentación para pedir que implanten unos árboles. Y a los 2 días vinieron y pusieron los árboles. Somos 30 vecinos y nadie lo podía creer. Mm, Y cuando llamé a la municipalidad para agradecer, me pidieron perdón porque lo podrían haber puesto un día antes. Es decir, la ansiedad tiene mucho que ver con la expectativa que uno tiene para lograr y alcanzar ciertas metas. Eh, como siempre, como Sergio me conoce bien, y a mí hay un cuento que me encanta, de un tipo que llega a un auditorio y dice, perdón, en este recinto es el Congreso Anual de los Ansiosos. Y entonces el que estaba ahí, el de portero, le dice, no, no, es mañana, pero si quiere pase porque ya llegaron 2 antes que usted. muy bien. ¿A qué voy con esto? Es muy difícil encontrar a alguien que no sea ansioso. Yo creo que el que dice que no es ansioso es porque no lo reconoce. Pero hoy la velocidad de los acontecimientos hace que todos seamos ansiosos. Nada más. Mm, gracias, gracias, Eddie. Sí, bueno, no sé qué piensa el resto, pero yo creo que estamos insertos claramente en un contexto. No podemos estar alejados del contexto en el que estamos, porque estamos inmersos. Y hoy por hoy sí, claro que tenemos un contexto de inmediatez, de resoluciones rápidas, cada vez más, de menos tiempos de espera, que claramente, seguramente se nos confunde en el mundo emocional también y en un montón de expectativas. Y hay procesos personales y emocionales que tienen otros tiempos. Y sin embargo, de alguna forma tenemos tan incorporada la inmediatez que queremos que sucedan rápido y que sucedan de la misma manera. Eh, ese es un pensamiento que también está bueno reflexionar, ¿no? ¿Qué esperamos de cada proceso? Porque hay cosas que realmente necesitan tiempo y no las podemos acelerar. Déjame que te ponga otro ejemplo más. Sí. Esto no es un chiste, esto es una realidad. Eh, Mi hijo vive en Londres y frente a la casa, en un barrio, tiene un semáforo peatonal para cruzar la calle. Entonces vos apretás el botón, esperas un tiempo y se pone la luz y demás. Y él lo tiene medido y me dice, esto vos sabés que este botón no funciona, este es un placebo. Porque en placebo, ¿cómo funciona? Que la gente, si aprieta el botón, está dispuesta a esperar una determinada cantidad de tiempo porque le da tiempo al teléfono, al semáforo a cambiar, pensando que es a partir de su botón. Pero no, pero el Mm, botón está al pedo. El semáforo cambia siempre, cada tanto y por un tiempo determinado. claro, claro, ahí Entonces, está. fíjate que hasta qué punto llega que hoy la ansiedad es un tema generalizado para que un semáforo lo pongan, que tiene un programa y que va a tardar 30 segundos y 10 segundos, 30 segundos y 10 segundos,
solamente por apretar el botón la gente se queda tranquila porque dice, va a cambiar para dejarme pasar. Y eso no hace nada el teléfono. Es decir, y eso es un calmante para la ansiedad, ¿no? Total, pero ¿sabés cuál es la calma ahí? El control. La Claro, persona que toca el botón siente que está en control de la situación. Entonces, cuando exactamente. nosotros sentimos que estamos en control, baja. Sí, sí. ¿Qué nos dispara la ansiedad? La incertidumbre, el descontrol, lo que no sabemos, lo que no podemos entender, lo que pensamos que puede llegar a venir y pensamos con esto que yo les decía, estos pensamientos oscuros, catastróficos, permanentes, que se van hilvanando uno a uno y cuando miramos es una de Spielberg, la que hicimos. No tiene nada que ver. Entonces, yo siempre lo que digo es hechos. Cuando nos vamos, hechos concretos, ¿no? Vuelvo acá, por eso el mindfulness, por eso un montón de cosas. El control, exacto. Aprieto el botón, se apagó la ansiedad. A ver, Rami, Gracias y perdón de nuevo por desconocer la metodología de la mano, si bien la había apretado. Mil disculpas la interrupción. Me iba a preguntarte algo y la verdad que el ejemplo del semáforo me pareció genial y tu respuesta o agregado del control. Yo justo cuando lo escuchaba y decía el hombre apretó el botón, me parecía re interesante asociarlo con la acción, como que algo que te puede generar ansiedad si vos te pones en acción y en control, como decís vos, a través de esa acción, ya te das cuenta que empezás a bajar esa emoción a partir de que estás haciendo algo. Me pareció espectacular, no sabía eso de que eran placebos, hay a veces en otros lugares semáforos con botones y uno siempre creyó que, que funcionaban y la verdad que es espectacular el ejemplo. Y me parece valioso esto de entender cómo con la acción propia podemos, como decías, estar en control y a partir de ahí encontrar soluciones. Así que genial el ejemplo. Lo que te quería preguntar, que lo trajiste vos antes, es como por ahí hay más, pero como dos planos de tiempo u horizontes. Uno es lo que decíamos que tal vez tenés que solucionar lo que genera la ansiedad para que la ansiedad desaparezca, pero al mismo tiempo, en el corto plazo, la emoción está y hay que ujú, gestionarla, creo que usaste la palabra. sí. ¿Cómo separas esos dos horizontes de tiempo y cómo dirías que se abordarían con distintas acciones para tener finalmente un resultado de corto, para poder gobernarte de corto y después para una solución más sostenible? Bueno, a ver, pará, un montón, ¿eh? Ahí vamos. Primero, importante lo que dijiste. La acción, voy a lo primero. ¿Qué pasa? La ansiedad se juega en la cabeza. La ansiedad se juega en nuestra cabeza, se juega en nuestra mente, se juega en nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, como decíamos antes, el no poder esperar, las expectativas, como decía Eddie. Eh, entonces la ansiedad se juega ahí. Acción mata cabeza. Cuando me pongo en acción, a ver, ponete en el escenario, pensamientos rumiantes permanentes sobre algo que vengo procrastinando y que me preocupa de una manera constante y permanente. Me pongo en acción, empiezo a matar esas líneas de pensamiento. Entonces la acción sí que claro que es importante, tomar acción. Ahora sí, hay un plano de indagación que podemos hacer, de autoconocimiento, como yo contaba hoy, y que era mi propuesta, y el otro sí está en la superficie. ¿Qué hago? ¿No es cierto? Tengo presión en el pecho, tengo palpitaciones, me da miedo estar enfermo, me da miedo ir al médico, no sé, le tengo fobia a algo, no puedo volar, ¿qué hago? Sí, recursos que pueden aminorar. El primero es traernos a este momento presente, pero lo más chiquitito, 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 chiquitito que se pueda. Acá, 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 acá. Ese momento chiquitito donde estamos bien, donde estamos seguros. Y eso, por eso el mindfulness, por eso la respiración, porque vos pensás que lo que yo decía, lo que nos pasa con la ansiedad es la activación física, orgánica, se nos pone fisiológico. El cuerpo realmente empieza a acelerarse.
se acelera la circulación, se aceleran un montón de indicios fisiológicos, entonces realmente bajarlo es muy importante. Y esto es respiración, obviamente ir al cuerpo es para salir de la cabeza, todo lo que puedas hacer con el cuerpo. Danza, yoga, no sé, caminar, pisar el pasto, cualquier cosa, a cada uno va a encontrar un recurso distinto que lo conecte y que lo desconecte de acá, ¿no? Entonces, sí, hay formas. Son formas de ir sobrellevando el síntoma, por decirlo de alguna manera. Pero el trabajo más profundo es el otro. ¿Se entiende, Gracias, Remy? ¿Me muchísimas parece? gracias. ¿Sí? Sí, sí, clarísimo, No tengo muchísimas gracias. ninguna, no tengo tampoco, no es que tengo la clarísima, ¿eh? Pero es lo que hasta ahora yo experimento, yo sé y me consta y les puedo transmitir. Silvi, qué lindo verte. No se te Hola escucha, Manu, Miranda. Ahí va. lo mismo digo, ¿cómo estás, hermosa? Muy bien, Eh, bonita. Estoy escuchándote y pienso, me causa mucha gracia porque pienso en mi hija. Mi hija es muy ansiosa. Entonces, cuando tiene sus ataques de ansiedad, quiere que yo se los solucione. Entonces le digo, bueno, respiración consciente. No, 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 eso demora mucho. Yo quiero que se vaya ya. Ah, claro. Reiki. No, 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 no. Eso demora mucho. Bueno, focusing. No, 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 eso demora mucho. ¿Querés una pastillita? No, medicación no. Entonces, no, no, yo quiero algo que me haga pasar rápido. Bueno, agarré una escoba, te pones a barrer, un trapito, ponete a limpiar los muebles. ¿Ves? Tú siempre haces las cosas a tu favor. Claro, es tal su ansiedad de que todo tiene que ser ya. La solución es ya. Y me dice, Total. claro, vos, dice, con la gente que atendés, a ellos sí les hace pasar, porque ellos me dan bola. O sea, entran en algo. Entonces me tenté y dije, Yo creo que tendría que atenderla a alguien a quien ella le dé pelota, porque con su psicóloga tampoco. Se ve que el tema ansiedad la consume por ser ansiosa, Consume. justamente. Sí, Bueno, sí, sí, pero sí. una actividad está bueno que barra, no sé, hay veces Sí, que pasa por sí, ahí, que descarga, sí, ¿no? sí. Es pensar Salí a en otra correr. cosa, Sí, ella es no, desconectar la cabeza, pensar en sí, otra cosa. no ¿Mm? le gusta salir a correr, no. Y bueno, sí, es difícil. Y Es muy, cuando querés resultados rápidos, también es exacto. difícil. Claro, ella quiere algo que le haga así. Por eso estoy tentada, eh, porque te veo a vos tenés mucha calma. Bueno, ya sé que en este momento estabas muerta de los nervios. Obvio. Este, ya viste, necesita alguien que le hable suave. Yo generalmente con la gente que atiendo hablo suave, pero ella me exaspera un poco ya cuando Y quiere bueno, resultados y rápidos. bueno, pero es tu hija. Cuando son los hijos Sí, es distinto, se juegan to- otras cosas. totalmente. Mm. Gracias, Manu. Te mando un Un beso y me placer, encanta Silvi. verte acá. Lo mismo, un placer, mi amor. Siempre. Patri, vos habías levantado la mano. ¿Qué pasó? Sí, buenas tardes. Yo había levantado la mano porque me daba la sensación que toda la ansiedad la estaban canalizando a través de la inmediatez y la velocidad. Y para mí hay unas situaciones de ansiedad que no tienen que ver con lo inmediato, porque cuando hablas de, no sé, el tema social o cuando hablas de la ansiedad, ver si hay alguna patología, eso no tiene nada que ver con la inmediatez. Es una ansiedad de una emoción desde mi punto de vista, pasa por otro lado. Entonces, es como que, digo, se Sí, puede abrir un poco el espectro y conversemos sobre todas las otras cosas, porque la inmediatez genera la ansiedad, ya sabemos, pero la ansiedad quizás que yo veo en la gente y con que trato, que más difícil es de sacar, no es esa de ya, 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 sino cómo enfrento esta situación o la otra, o cómo trato de
tener otra posición frente a determinadas cosas. Y a esta altura, por la gente que me rodea también, tiene que ver con un tema de edad. Y desde mi óptica, cuanto menos actividad laboral o formal tienen las personas adultas, tienen como mucha más ansiedad porque tienen todo ese tiempo para que la cabeza les llene de ideas raras, ¿no? No Ujú. sé, es decir, cómo lo manejas o cómo lo ves vos eso. Porque no es solamente ya, 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 sino por ahí es qué hago con el tiempo también, ¿no? Y eso también genera ansiedad. Absolutamente, Patri, sí. Claro que hay distintos planos de ansiedad. Viste que al principio, cuando empecé la charla, dije, hay una ansiedad que tiene que ver con una ansiedad que nos acompaña, que tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver con una ansiedad frente a un evento, algo que Sí, está sí, por yo todo eso lo pasar, ¿no es escuché, cierto? Tal perdón, cual, que es lo claro, que pero vos digo, decís. es Y como después está que, la otra, claro, que es claro, la que vos, la que vos estás trayendo y estás trayendo la ansiedad que trae también la quietud y la incertidumbre, ¿no? Trajiste, por ejemplo, una etapa de la vida donde ya estoy menos activo, donde tengo más lugar para que los pensamientos me empiecen a ocupar espacio. claro, Y yo veo ahí, eso, que es como que hay ujú, gente que piensa y dice, pará, no pienses tanto, porque, es decir, hace algo, lee, estudia, es decir, bueno, canalizarlo por ahí, pero es un tema también que, bueno, que se da frente a toda esa tecnología y toda esa cosa, está en otro aspecto de la gente que no está participando de eso. total. Y después también lo que pasa muchas veces es, no sé si les pasa, pero cuando estamos muy ansiosos, a la noche es que no podemos dormir y que los pensamientos empiezan a recorrernos y a recorrernos y a recorrernos. Y eso tiene que ver con que paramos el cuerpo. Mm, Durante el día que estamos en acción, más o menos la vamos llevando porque está esta necesidad de descarga de la que hablamos, como Silvia que le dice a la hija, barré, descarga, hace algo, pero cuando nos acostamos, si estamos tomados por la emoción, paramos el cuerpo y empieza la cabeza, ¿no? Es un poco así. Eh, sí. sí, iPhone. ¿Habías levantado una mano o no? Perdón, Bueno, ¿a mí? mm, No, sí, ah, no, estaba escuchando lo que decía recién, perdona, Patricia, que se llamaba, y de alguna manera me quedaba pensando que sí, si bien es verdad que hay distintos tipos de ansiedad, es una pregunta, no lo sé, si bien es verdad que hay distintos tipos de ansiedad, la sensación que yo tengo es que existe hoy como un espíritu de la época, ¿no? Hay algo de que estamos viviendo en una cierta sintonía que propone como este ritmo que, por eso quizás decimos que está de moda la ansiedad, por como se le puso como este término, pero hay algo que nos lleva a tener que relacionarnos con eso y eso requiere, entiendo yo lo que vos estás diciendo, como ese trabajo con uno. Hay que empezar a dialogar inevitablemente con algo que está permanentemente en la forma en la que vivimos. Hay una propuesta en la forma en la que estamos viviendo que trae algo que quizás estamos cada uno incorporando como podemos, como decía esta chica, Patricia creo, que se manifiesta Patricia. en estos niveles. Pero hay algo del espíritu de la época, hay que empezar a relacionarse y creo que te quería preguntar si es eso a lo que vos te referís, de ese trabajo interior, de esa necesidad de ir trabajando ese diálogo con eso esa parte nuestra que se relaciona con esa ansiedad que está en el aire, ¿no? Que sí, a ver, sí, entiendo lo que decís. La ansiedad, vamos a diferenciar las dos ansiedades. La ansiedad que tiene que ver con el contexto actual, que era un poco lo que traía Eddie, esa ansiedad de todo ya, esa ansiedad sí claramente tenemos que tratar de ver qué nos pasa con eso y nosotros tratar de, ¿cómo decirte?, de pelear un poco ese ritmo que la sociedad nos está imponiendo, ¿no? De alguna forma tenemos que tomar conciencia de no sumarnos tan rápido a ese tren porque
nos perdemos en el camino de hacer todo rápido, de querer todo ya, no podemos esperar los tiempos, empezamos a no poder esperar determinados procesos que sí llevan tiempo. Hay cosas que son más rápidas, le plantaron a Eddie un árbol, perfecto, buenísimo. Ahora, un proceso emocional, un proceso afectivo. ¿No es cierto? Una relación de pareja, un vínculo, que me responde, que no me responde, que me quiere, que no me quiere, no lo puedo apurar. Tiene un proceso, tiene un desarrollo, ¿no es cierto? Es vincular. Entonces, claro, hay distintos grados de ansiedad que se nos juegan en todos lados. Y sí, lo mejor es ser conscientes para poder parar un poco la pelota que se nos viene cuando se nos aceleran y queremos resultados ya. Ahora, después están las ansiedades que dice Patrick, que ya son más diagnósticas, más clínicas, ¿no? Y que realmente penetran en la vida de muchas personas y que están comprobadas y existen. Ansiedades que son trastornos de ansiedad. El TOC es un trastorno de ansiedad, por ejemplo, y realmente hay personas que lo viven y se sufre. El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Trastornos de ansiedad por la salud. Las personas realmente, la persona que desarrolla una sintomatología de hipocondría, que todo el tiempo se llama el shopping doctor, ¿no? Que todo el tiempo va al médico, todo el tiempo va al médico, el chequeo, el chequeo, el chequeo permanente, porque siempre piensa que puede llegar a tener algo, existe y es realmente muy condicionante de tu vida cotidiana. Los miedos, las fobias, la ansiedad social, es limitante. Hay gente que evita los espacios concurridos, que evita determinados eventos sociales, que realmente le cuesta relacionarse con un otro, tener un grupo de pertenencia, desarrollar vínculos de amistad. O sea, hay distintas capas donde la ansiedad puede empezar realmente a mermar y acabar profundo y a condicionar seriamente. Entonces, hay muchas capas de análisis, todo parece que es ansiedad, pero depende cómo nos atraviese la complejidad que nos presenta. Igual yo siempre invito en cualquiera de todos los estadios a que hagamos esto que hago yo con el gesto, ¿no? De meternos hacia la raíz para entender qué es lo que en definitiva nos está tocando, qué es lo que nos está pasando con eso. Cuando estamos en pleno un ataque de ansiedad no podemos pensar, pero si en algún momento podemos tomar distancia, estaría bueno entenderlo, porque quizás ahí se nos van los síntomas, cuando entendemos por qué. Sergio. Sí, escuchándote, bueno, me gustaría conocer tu nombre, iPhone, pero como no lo sé, escuchándote a ti, porque no figura, Mariano, y Mariano, gracias Mariano, perdón. y escuchando la mano, me estaba preguntando, o mejor dicho, mirando para adentro, y, y a veces insisto con la parte, ¿no? Con mi parte ansiosa. A veces el poder dialogar con esa parte, ¿no, Manu? Preguntarle, oye, ¿qué te llamó? ¿Qué haces acá? ¿Qué venís a contarme? ¿Qué te trajo? O sea, empezar a presentarse mutuamente, ¿no? Yo soy la ansiedad que vengo por tal cosa, a lo mejor si tenés suerte te contesta eso. O sea, como vos decís, cuando haces así con la mano navegando, ¿no? Claro, llegar hasta el amarradero, de dónde saliste, de ¿De dónde dónde saliste? partiste. Y sabiendo de dónde partiste, bueno, puedo hacer algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tramitar un permiso, una visa, puedo pasar a la acción, ¿no? Y no sé, me parece cosa de mandinga, cosa de locos, hablar con una parte que reconoces en vos, ¿no? Y, qué bueno sería poder hacerlo, ¿no? Preguntarle y obtener respuestas Se- orientativas. Sería Ujú. maravilloso y me parece que es un re lindo camino. Las partes nuestras que empiecen a dialogar, porque no son estancas,
porque en algún punto todas tocan a todas y tienen algo para decirse. No son, por más de que se llamen partes, no son estancas e independientes. Somos todo uno y una toca a la otra, otra toca a la otra. Por eso yo decía, cuando empezamos, y vuelvo con este gestito que hoy se lo van a acordar, pero no me sale de otra manera, empezamos a buscar esa raíz, puedo llegar desde la inseguridad o el miedo de una ansiedad social, puedo llegar a hablar con mi autoestima. ¿Qué te está pasando? ¿No? ¿Qué te está pasando? O por mi necesidad de aprobación permanente, o con mi herida de rechazo. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué es lo que te tocó? ¿Qué es lo que tanto te cuesta? ¿Qué experiencia tuviste? Que hablen, ¿no? Que conversen, que se entiendan, que se escuchen las partes. Eso es lo más rico de todo. No dejarlo como, ay, estoy ansioso. No, bueno, ¿qué pasa acá, no? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Qué me está pasando? Porque estoy compuesto por mis experiencias, mis vivencias, y soy todo uno en ese sentido. Sí, Brenda. Gracias. Ya solucioné el problema, no No, sé qué había gracias a vos, en el Sergio. audio. Perdón. Ay, ¿perdón? No, ahí te escucho. No, que no sé cómo, qué hice, que habían dos Brendas en la sesión y por eso era el eco. Pero bueno, hablando de partes y escuchándolo, se me viene a la mente que es muy importante esto, porque hay una parte nuestra que quiere ejercer esa libertad de elección, pero quizá hay otra parte que dice, no, mejor no elijas, porque elegir también representa dejar de elegir algo, y eso también puede traer una elección, una renuncia, perdón. Y entonces es como tú decías, dos partes que están, eh, hagamos nuestro uso de elección y seamos responsables y tomemos la acción. Pero claro, eso también da ansiedad porque y si sale mal, los famosos easy. Y Pero la sí. otra parte que dice, no, mejor seamos de estos conformistas o totalitaristas, como dice el dicho, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Pero esa parálisis también causa ansiedad. Entonces, encontrar ese diálogo y el por qué, o esa negociación entre ambas partes, para decir, mira, de todas formas nos va a dar ansiedad de una o de otra. ¿Qué es lo que menos ansiedad nos puede ocasionar? Porque a veces alguna parte nuestra quizá querrá esa certeza absoluta que no existe. U otra parte como la hija de Silvia, y la mía, porque dije cuando Silvia empezó a hablar, yo dije, me robó a mi hija, que quieren todo en la inmediatez. O el decir, no, ya ese pensamiento como de frustración acompañada de ansiedad, decir, ya probé de todo y no me funcionó nada. Pero como yo le digo a mi hija también, ¿qué has probado? 2 veces respirar. O sea, no te va a servir definitivamente. Pero bueno, en esto de las partes me puse a pensar en esto de nuestro, hacer uso de nuestra libertad. Es algo muy lindo, muy humano, una de las partes más humanas nuestras, pero que por ese miedo a no tener la certeza nos paralizamos y esa parálisis también nos puede causar ansiedad. Absolutamente, está buenísimo, Brenda, lo que traes, porque sí, claro que esa parálisis nos pone ansiosos porque es la no acción, ¿no? Y con respecto al diálogo de las partes, eh, hay una negociación que hay que hacer, y para mí parte de esa negociación, y esto es mío, tiene que ver con un sentir también que hay que encontrar ahí, porque a veces nos perdemos en los argumentos racionales y estamos mucho en la cabeza y un poco ir cuando tenemos que tomar elecciones, donde obviamente sabemos que tomamos algo y dejamos otra cosa, porque eso es inevitable, van juntos. Es conectarme con qué me pasa con esta elección, qué estoy sintiendo. Y hay una parte del cuerpo que es muy sabia en ese sentido, me parece a mí, que está buena escuchar también, que es otra parte. Gracias, Brenda. María del Carmen. Estás muteada, María.
escuchándolos a todos, como que me surge poder distinguir la diferencia entre lo que sería una ansiedad común, normal, lo que podemos tener todos de alguna manera en algún punto, y lo que sería una ansiedad patológica, por usar una palabra, ¿no? ¿Qué indicador me estaría diciendo a mí o qué indicador yo tendría que tener en cuenta para decir esto ya no es una ansiedad que con una indagación personal podría resolver, sino que estoy necesitando una asistencia de un profesional de la salud? Es la inhabitabilidad, ¿cómo te puedo decir? Perdón, no me salió la palabra. Cuando te inhabilita, cuando te empieza a condicionar, cuando empieza a intervenir en tu quehacer diario, las decisiones de tu vida, cuando esa ansiedad empieza a perturbar tu quehacer y tu desarrollo en el trabajo, en tu vida social, en tu bienestar, en tus acciones. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad donde tengo ansiedad social hace que yo no pueda concurrir por ahí a eventos públicos, que no pueda concurrir a reuniones, empiezo a evitar determinadas circunstancias, me empiezo a aislar un poco, me empiezo a quedar un poco más solo. ¿Mm? Entonces, eso sí intervino. Me cuesta ir al trabajo, me cuesta una reunión en el trabajo, me cuesta expresarme, por ejemplo. Entonces, esas ansiedades que realmente empiezan a interferir en tu desarrollo y en tu cotidianidad son las que tenemos que prestar atención desde un punto de vista mucho más clínico, porque son aquellas que realmente son más difíciles de trabajar. No sé si Sería respondió un poco como, sí, sí, por ahí me cuesta como diferenciar entre el signo y el síntoma, porque vos dijiste trabajemos en el síntoma y entonces cuándo pasa a ser un signo y cuándo pasa a ser un síntoma, es lo que por ahí no me clarifico. No, la sintomatología es lo que podés ver, ¿no? La sintomatología es mucho más, te podría decir, expuesta, es lo que se ve, es lo fisiológico, es lo que me pasa, es lo que puedo hacer con eso. Si estoy, por ejemplo, con una crisis de pánico, tengo una sintomatología determinada que en general puede variar, pero en general se repite, que tiene que ver con taquicardia, con falta de aire, con sudoración, mareos, hiperventilación, ¿no es cierto? Un montón de sensaciones que me acompañan a la crisis de pánico. Ahora, ¿qué me está pasando para que yo tenga la crisis de pánico? Es lo que tenemos que indagar. Ahora, ¿la crisis de pánico es inhabilitante? Sí, es inhabilitante. ¿Por qué? Te da miedo salir solo porque tenés miedo que te agarre, porque no sabes qué hacer cuando eso te sucede, porque después hay un pensamiento de que se va a repetir, entonces agarra el miedo anticipatorio de que voy a tener otra crisis de pánico más, entonces empiezo a no salir, empiezo a buscar referentes de contención, o salgo acompañado, o me quedo en determinados lugares donde me siento más seguro. Entonces empieza, eso es lo que yo te quiero transmitir, como que empieza a condicionar un poco tu vida. Ya hay cosas que no haces por miedo a que te pueda pasar eso. ¿Se entiende cómo te condiciona? Y ahí es donde decís, ahí se metió y ahí sí, es clínica. Bien, gracias. No, por favor. No sé si está bien, María del Carmen, ¿te quedaste Sí, sí, tranquila sí, con sí, sí? lo pude comprender porque me quedaba como, viste, el punto ese en el que, digamos, había que tener como una alerta. Ese era el punto y bueno, ahora me lo dejaste como claro. Sí, sí, sí. Es que claro, la alerta es esa, cuando ya te inhabilita algunas cosas, porque con la otra podemos convivir. Claro, Estamos ansiosos, estamos nerviosos, incluso podemos estar muy ansiosos, ¿no? Y como decía Eddie, no sé, nos ponemos a fumar, nos ponemos a hacer esto, nos ponemos a hacer lo otro, pero seguimos viviendo, seguimos interactuando, seguimos haciendo un montón de cosas. Lo otro realmente nos inhabilita mucho y se sufre mucho. gracias. No, por favor. Eddie.
No, bueno, quería esto también mi experiencia personal. Yo me reía mucho cuando la gente tenía 39 años y se deprimía cuando cumplía 40, como si fuese una barrera, ¿no? Y nunca me voy a olvidar el día que cumplí yo 40, la depresión que me agarré. Pero por suerte fue una depresión sana, porque yo mientras estaba en la década del 30, yo tenía un montón de objetivos, un montón de metas, y me sentía fuerte y con las posibilidades intelectuales y físicas para alcanzarlas. El día que cumplí 40, más allá de la depresión, a los 41 días me di cuenta que de todas esas cosas que yo tenía pendientes en mi vida, todas esas asignaturas pendientes, me quedó solamente el 20%, porque mi edad me hizo entender que lo otro era una quimera. A nosotros nos enseñan a tener objetivos, a ir para adelante, y en medio de toda eso de que no te quedes y fíjate y probá y esto y demás, se te crean un montón de compromisos que íntimamente vos sabés que no lo vas a alcanzar y que creo que son motivos de mucha ansiedad. Mucha ansiedad, pero una ansiedad además fea, porque es una ansiedad culposa. ¿Cómo yo no jugué en el equipo en la primera de Cuba si yo jugaba muy bien al rugby? Bueno, porque había otros que jugaban mejor. Yo cuando iba a Chile, había un tipo un cliente mío que me llevaba siempre a unos restaurantes buenísimos, que tenía unos mariscos, vino blanco, riquísimo. La pasaba bárbaro. Y siempre el tipo se decía lo mismo, dice, ¿vos sabés lo feo que son acá los postres? Y yo digo, pero estamos comiendo un marisco espectacular con un vino blanco y él ya estaba pensando en el postre que todavía nos faltaban 20, 30 minutos. Y eso lo inhibía de disfrutar el marisco que estábamos comiendo. Es decir, creo que el exceso de ansiedad marca que no disfrutamos el presente. Y por pensar en el futuro, nos cargamos de obligaciones, de responsabilidades que nos derivan en una ansiedad y en hasta una taquicardia, si querés, y problemas realmente que conllevan a la salud. Ujú, ujú. No puedo hablar mucho del tema, pero yo tuve una enfermedad muy complicada de la que salí. Les dije que no podía hablar y me ayudó mucho controlar la ansiedad. Sergio lo conoce el tema. Y por eso no hay que descuidarse, no hay que pensar que la ansiedad es un problema menor. No, no, es muy grave. Es muy grave clínicamente hablando. Y es muy grave desde el punto que no te deja disfrutar el presente porque siempre tenés cosas pendientes para mañana, para el que sea lo que sea. Por lo tanto, para el que habló recién, que no me acuerdo el nombre, acá el mejor remedio que hay es vivir el presente. Otro ejemplo que le puedo dar es que cuando yo vi a mis hijos a Orlando, había un show muy importante que era de Regreso al Futuro, donde uno se subía a una nave espacial y volaban y se caían y venían naves y te atacaban y mis hijos estaban encantados y entonces iban y yo realmente no sabía cómo funcionaba el equipo. Siempre te decían que no te podías parar. Y como aquello de que uno siempre cuando ve un mago lo quiere descubrir cómo lo hace. Resulta que vos decís, pero qué pelotudo, ahora que sé cómo es el truco, ya no le perdí la gracia. Bueno, ¿yo qué hice? En una de las tantas veces que fui a este juego, me paré, que te decían que no te podías parar del lugar donde estaba sentado, con un cinturón de seguridad, me paré, vi todo y descubrí cómo era el truco. Y me perdí la magia, por no vivir Mm. el presente y la emoción. Yo creo que estamos bastante condicionados a pensar en el futuro y nos olvidamos del presente. Ujú.
Gracias, Eddie, sí, gracias. Yo coincido con vos, sí. Estamos todo el tiempo tratando de anticipar, preocupados por lo que va a pasar. Y ojo que también hay ansiedades que nos generan cosas pasadas, o también estamos mirando el pasado, como vos traías, cosas que no pudimos hacer. En determinado momento de nuestra vida a veces miramos y hay cosas que ya no se pueden lograr, que ya no se hicieron. Y si nos quedamos en el pasado, nos quedamos en el presente, en el futuro no estamos acá. Y el presente es lo único que tenemos, y esto no quiero caer en lugares comunes, pero es que es realmente lo único que hay, ¿no? En este momento estamos acá, y es chiquitito, 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 estamos acá todos. Y cuanto más chiquito vas, más estamos acá y menos problemas hay. En este instante, en el microinstante, ¿no? Después ya empezamos a ampliar y pasan cosas. Pero en este microinstante, segundo, donde estamos acá ahora todos conectados, estamos acá. Eh, y eso es muy valioso, porque lo otro es una fantasía. Son escenarios que nos imaginamos, que construimos, que nos atemorizan porque son inciertos, porque nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, en algún sentido, ni siquiera tampoco tiene mucho sentido estar pensando en lo que va a pasar, que nada te lo puede garantizar. No hay certezas. Eh, entonces, también es un poco una mala inversión de este tiempo presente que tenemos, que es tan valioso. Claro que sí. Me parece interesante eso. Sergio. Em, voy al rescate de la ansiedad. A ver. Es cierto que todas las emociones, creo que, no sé, se me ocurre decir todas, son polaridades en sí mismas, ¿no? O sea, la ansiedad, bueno, le ponemos una etiqueta como la que le estamos poniendo y es cierto. También la ansiedad, de alguna manera, es dinamizante, ¿no? Es como si estuviese en Uruguay, diría pila pila. O sea, es algo que te empuja al logro de objetivos, ¿no? Bueno, claro, eso no lo discute nadie, pero el problema es encontrar el control entre la ansiedad buena, digamos así, y la ansiedad mala, ¿no? Eh, bueno, o sea, muchas veces he cometido, estoy hablando de mí, inconsciencias empujado por la ansiedad, ¿no? Y a veces ese empuje de la ansiedad me ha llevado a buen destino. Eh, o sea, Está muy bien. volvemos a hablar, quizá volver a hablar con esa parte, ¿no? Decirle, ¿qué haces acá conmigo? Y a lo mejor te contesta, vengo a ayudarte a que des el último examen. Y qué sé yo, Mm, ponele pila, ¿no? Bueno, eso, totalmente. el rescate de la ciudad. Está muy bien. Es que tiene esa energía, la ansiedad, esa que no nos toma y nos limita, como hablábamos con María del Carmen o con Patricia. La otra ansiedad tiene algo es una energía, ¿no? Que puede llegar a ser canalizada para algo positivo. Lo que pasa es que requiere ser administrada, porque si no, a veces nos puede acelerar demasiados algunas decisiones. Algunas cosas por impulso también nos salen bien en la vida, a veces, sin pensar tanto, ¿no? Eh, pero sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Es esa ansiedad que nos impulsa a veces a hacer cosas, sí. Por eso, no etiquetar, ¿no? No es de por sí la ansiedad algo malo. Sí es algo que se manifiesta en distintas formas, nos afecta de distintas maneras, en distintos grados, y solamente estar atentos a eso y, como siempre, entender, para mí, que era la propuesta de hoy, que recorrerla, y vuelvo, nos lleva a un camino de autoconocimiento. ¿Qué me está pasando? Y vuelvo al ejemplo
una persona que tiene ansiedad por la salud, que realmente vive preocupado por su salud de una manera permanente, si empezamos a indagar, es un miedo a la muerte muy profundo, que son preguntas existenciales, profundas, que seguramente a todos nos tocan, pero no a todos se nos manifiestan tanto. Eso para poner un ejemplo nada más de la raíz que puede llegar a haber. Así que bueno, nada, me pareció, no sé si alguien quiere aportar algo, cómo se sienten con esta reflexión, si hay algo que se les haya disparado, que tengan ganas de compartir. Gaby, Movilio. Mm, Nuestra ¿Cómo querida Gaby. estás? Hola, hola a Bien, todos. Qué hola lindo Gaby, verte en este qué lugar. lindo. Ujú. Gracias, Te gracias Gaby, felicito. gracias mi Mua, amor, mua. gracias Gaby. No hay de qué, me encanta. Bueno, sí, me gustaría un poco a raíz de la pregunta que hizo, ay, no me acuerdo si Patricia o no, la otra señora. Bueno, esto de los signos y los síntomas, ¿no? Digo, ¿en qué momento se vuelve alarmante? Y yo te escuchaba y pensaba que lo explicaste muy bien. Digo, estar atentos a cuando empieza a interferir con nuestro funcionamiento habitual, ¿no? No esperar a que esto eh, se haga mayor y nos inhabilite, porque ya la palabra inhabilitación es como castaño oscuro, me parece, ¿no? Digo, Es un entonces, montón. claro, es como estar muy atentos a, a cuando empezamos a tener estos temores, ¿no? Porque antes del miedo primero empieza el temor, estar atentos a estas gradaciones que tienen las emociones Ujú, en nosotros. Em, Salvo que sea un cuadro clínico, como vos decís, una fobia, que es algo muy ujú, evidente y diagnosticable, pero digo, a veces es darnos cuenta de qué estoy evitando, ¿no? Esto de, no, mejor me quedo, no, hace frío, no, ay, no tengo que ponerme, o no, me da cosa, bueno, la próxima. Digo, estos son ujú, pequeños signos, ¿sí? Que si los eh, desoímos, ¿no? ujú. Deja de ser una conducta adaptativa para hacer algo que nos está em, alejando, ¿no? De nuestro funcionamiento óptimo, digamos. Entonces, me parecía Absolutamente. interesante, claro, Mm, me parecía interesante eso, digo, porque es muy, incluso como counselors, ¿no? Esto de estar atentos a cuando estamos atendiendo, ver cuándo esto se está volviendo algo recurrente, algo intenso, algo, ¿no? Porque en verdad vivimos, y acá junto un poco las dos cosas, en una sociedad y en una cultura y en un mundo muy ansiógeno. Es muy difícil que nosotros no respondamos con ansiedad cuando estamos sobreestimulados. Y ni hablar los jovencitos, ¿no? Como la hija de Silvia, claro, que están como todavía mucho más expuestos. Y me gustó eso que dijiste, Manu, de lo chiquitito, ¿no? Esto de hacer algo pequeño, desde ponerme un caramelo en la boca, tocar algo que me dé placer al tacto, poner música, bailar. O sea, son todas como eh, cuestiones que ponen en funcionamiento el cuerpo y, sí, y nos sacan ujú, de esa cabeza que a veces nos juega tan mala pasada. Me pareció hermosa totalmente. tu charla, Manu, me encantó. Gracias, Gaby. Muchas gracias, realmente, de corazón. No, Gracias, eh, a gracias. ustedes. Y besos a todos, porque veo muchas caritas A conocidas por todos, ahí. sí, un Ujú, placer. ujú, Sí, 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 Gaby, estar atentos, ¿no? ujú, Porque se va dando a veces de manera paulatina y no nos damos ujú, cuenta ujú, y nos va ganando. Y, y es verdad que pequeños estímulos nos pueden ayudar a salir. Y en general tienen que ver con pequeñas distracciones que le podemos y engaños que le podemos hacer un poquito a la cabeza, de conectarnos más con el momento presente, de conectarnos más con el cuerpo, con otras sensaciones, como vos decías, un caramelo. Hay
Hay tratamientos para la ansiedad que incluyen el frío, por ejemplo. En Sí, casos extremos, de poner las manos adentro de hielo, eso. ponerte hielo acá en la nuca, ¿no es Mm, cierto? Todos los estímulos que nos distraen la parte sensitiva mm, de la cabeza. mm. De la cabeza y a veces del cuerpo que se dispara, ¿no? Porque yo no sé Claro, si a alguien alguna vez le pasó, pero cuando estás con una crisis de ansiedad es realmente algo muy, muy angustiante, muy desagradable a nivel físico, difícil mm, de mm, soportar. Así que sí, tal cual, estar atentos, mm, empezar a conocernos, ¿no? Leernos. mm. Así es. Así es. Y no pretender, me quedo con algo, ¿no? Esto de cuando vos hacías así todo el tiempo, a mí me venía esto también de navegar la incertidumbre, ¿no? Digo, porque Mm. es algo que jamás vamos a poder erradicar. La incertidumbre compone la existencia misma. La vida va ocurriendo y va ocurriendo en un mar de incertidumbre. Entonces es totalmente ilusorio creer que podemos tener el control sobre algo. Entonces digo, amigarnos, ¿no? Con esa idea de que va a haber cosas fuera de control y aprender a regularnos en esa idea también, ¿no? Algo así, me parecía. Eso es muy importante, Avi, sí, claro que sí. Lo que está dentro de nuestra capacidad de control, nuestra área de control y lo que no, y que a veces es tan difícil de soltar, ¿no? Esa idea Ujú, de esa ilusión, que en definitiva el control es una ilusión, porque podemos pensar que tenemos todo bajo control, podemos tener las mejores agendas del mundo, tener todo muy organizado, muy programado, pero en realidad es una ilusión que nos excede. ujú, Por eso el botón de Eddie era el botón del control. Es maravilloso esa ujú, anécdota, ¿no? ujú, De sí, sentir que yo estoy regulando el semáforo es maravilloso, ujú, porque cuando siento que tengo el control hay algo que se calma, porque es tanta claro, la vorágine de la incertidumbre que a veces es tan difícil de afrontar, eso que no mm, sabemos qué va a pasar, eh, que nos abruma. Entonces, las fantasías y las ilusiones de control nos vienen bárbaros. ujú, Las agendas, las organizaciones, los botones, ¿no? Eh, son muy funcionales en mm, ese mm. sentido, para Así es. calmarnos. Ujú. Gracias, Gaby. Un Ay, placer. de que me encantó. Bueno, todos, Sergio, todos ahora tenemos que tomar una decisión conjunta, dejando de lado las ansiedades de estar más tiempo y querer estar juntos más tiempo. Así que yo tengo que hacer necesariamente la propuesta del malo. Estamos en hora, esto sería muy bueno poder seguir mucho más, pero lo bueno que tiene también, ¿ves? La polaridad, que hoy terminamos, pero podemos empezar la próxima vez. Así que, Manu, solamente, esto me sale de muy adentro, solamente escucharte ya aplaca la ansiedad. Realmente, no solo conceptualmente, sino tu modo, tu forma, la forma de darte. Así que agradezco gracias. quizá en nombre de todos, en el mío Así es. seguro. Y a todos los que Gracias. estuvieron presentes, muchas gracias y buen fin de semana. ¿Sí? Gracias. Gracias a todos por Gracias. estar. Gracias, Sergio, Charlie, María, por este espacio. Un placer. Gracias.